Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con el doctor Cristian Castrillo para hablar de un tema muy interesante y también un poco misterioso, que es el sueño y un poco la relación que tiene con nuestro cerebro. Así que, Cristian, primero te voy a preguntar sobre qué es el ritmo circadiano y cómo se regula con nuestro cuerpo. Bien, como tal el ritmo circadiano es el reloj biológico interno que tenemos. Es decir, tenemos un ritmo que dura 24 horas aproximadamente, en el cual durante el día estamos despiertos y obviamente a la noche descansamos. En sí este ritmo está regulado por una serie de estructuras en el cerebro. Hay un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que está ubicado en el hipotálamo, que es una parte muy profunda del cerebro, que ese núcleo está muy regulado por el tema de la luz. Digamos, si tenemos un estímulo, por ejemplo, de mucha luz que nos mantiene despiertos, se estimula más ese núcleo y hay una serie de procesos que nos mantienen más despiertos y mucho más atentos. Y lo que tiene el momento de descansar, justamente se aumenta lo que son los niveles de melatonina y pasa una serie de procesos que hay más oscuridad y demás, entonces coincide con el momento en el cual nos empieza a dar sueño y descansamos. Además de la luz que recién comentabas, ¿qué puede afectar a este reloj biológico? Bueno, en sí son un montón de causas, por ejemplo a nivel de, como de factores ambientales, por ejemplo el tema de la temperatura, si hace mucho calor o hace mucho frío, si hay mucha luz en el ambiente, es algo que va a molestar, por ejemplo, el buen dormir, el buen descansar. Lo que tiene es si hay mucho ruido también, o incluso si una persona está padeciendo algún dolor físico, un problema de salud, o por ejemplo, una persona está con un estado gripal, ya que le cueste más respirar, le va a complicar mucho más el momento del sueño también. Y son un montón de factores que pueden molestar. Bien, y ya a nivel más del cerebro, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Por qué es tan importante el descansar bien? Que constantemente nos dicen tenés que dormir 8 horas, que después vamos a llegar a ese A la punto, a base. las pautas y demás. Pero ¿por qué es tan importante dormir? Tal cual. En sí, porque es la base de todo. Para que un montón de procesos del cuerpo se den bien en buenas condiciones, uno tiene que tener una buena calidad de sueño. Lo que tiene el momento de dormir principalmente es cuando el cuerpo se está como regenerando, cuando el cuerpo se está como recuperando. Ahí lo tiene el sueño una serie de fases. Hay, por ejemplo, desde un sueño más superficial hacia un sueño más profundo y otra etapa en la cual estamos soñando, que la etapa de sueño más profundo es en la cual se da la mayor recuperación como física. Es decir, hay mayor recuperación de tejidos, se liberan hormonas, por ejemplo, que ayudan a la recuperación muscular y de un montón de partes del cuerpo, como también a su vez a nivel cognitivo hay un montón de procesos de consolidación de la memoria. Por ejemplo, un estudiante estuvo todo el día teniendo clases, estudiando, leyendo, y lo que tiene el dormir, justamente gran parte de esa memoria se consolida de memoria de corto plazo a largo plazo, y se consolida más que nada los aprendizajes. Incluso un deportista, si no tiene una buena calidad de sueño, no va a tener una buena recuperación física y por lo tanto no va a tener un buen rendimiento deportivo también. Y ahora una pregunta sobre la cuestión esta de no dormir bien. ¿Qué diferencia hay entre el insomnio y la apnea del sueño? Y otros trastornos que quizás Bien. sean similares. En sí, esto es lo que decías que es muy importante, de la parte de los trastornos que pueden afectar el tema del sueño, son un montón de causas. Como te digo, desde causas médicas, cuestiones ambientales, cuestiones, por ejemplo, más de salud mental, que una persona esté pasando por un trastorno de estrés o que esté con un cuadro de ansiedad, como a su vez también, más que nada enfermedades médicas, por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio y demás. En sí, el cuadro de insomnio tiene una serie de características que una persona tarde más de tanta cantidad de tiempo en quedarse dormida, o que tenga mucho momento de despertarse a la noche, o que al momento de levantarse también le cueste mucho, ya son como ciertos indicadores de que tiene una mala calidad de sueño. Como así también durante el día, que por ejemplo, de que sienta más cansado de lo común, que sienta la necesidad de estar tomando psicoestimulantes, o como sienta la necesidad de tener que estar durmiendo una siesta todos los días. Lo que tiene el tema de insomnio, que siempre se tiene que estudiar, puede ser por un montón de causas. Ahora, después lo que decís causas como por ejemplo apneas de sueño, también hay muchos pacientes que padecen de esos momentos a la noche, que tienen largos periodos de tiempo en los cuales la respiración hace como una pausa más prolongada y eso genera una cierta activación que le afecta a la estructura del sueño. ¿Sí? O personas, por ejemplo, que pueden tener algún padecimiento como el tabique desviado o problemas obstructivos en la respiración que le cueste mucho más por descansar. Bien, y un poco algo que para mí es mágico. ¿Por qué soñamos? ¿Qué relación hay? ¿Qué pasa en el cerebro que podemos ver, sentir a veces cosas tan reales? Tal cual. Sí, incluso los sueños despiertan emociones. Lo que tiene más en las etapas del sueño,
hay una etapa del sueño que cuando uno recién se está quedando dormido, pasa por una fase 1 del sueño, que es una transición de estar despierto a estar dormido, que es un sueño muy superficial. Después una fase 2, que ya es un sueño más estable y más sostenido, que hay una serie de cambios en el cuerpo. Y una etapa de sueño más profundo, que es la fase 3. Esas etapas se llaman fase de sueños no REM. En la fase de sueño REM, que se llama, sería sueño REM o sueño MOR, que quiere decir que en el cuerpo hay un estado como de atonía muscular, estamos quietos, pero los ojos abajo de los párpados se mueven. La fase MOR dice movimiento ocular rápido, o lo mismo en inglés. Lo que tiene durante esa etapa es cuando estamos soñando. Cuando estamos en esa etapa, el cerebro parece que está como lo más parecido como si estuviéramos en un estado de vigilia, como si estuviéramos despiertos. Es decir, estamos durmiendo, pero el cerebro tiene mucha más actividad durante la noche y en ese momento está lo que es el tema del sueño, que gran parte del sueño tiene mucho componente, las cosas que vimos durante el día, que pensamos, que vivenciamos y demás, con también, digamos, como con un backup de un montón de cuestiones de la memoria, y el sueño no tiene como una estructura, no tiene como, digamos, como una lógica a ese nivel de las cosas que nos pasan, gran parte tiene que ver con lo que vimos, sentimos en el día, pero también sentimos emociones durante el sueño. Y en esa etapa de sueño REM es donde se está consolidando más que nada la memoria a corto plazo, largo plazo, y hay funciones más que nada en la regulación emocional y un montón de procesos vinculados al aprendizaje y, bueno, experiencias más que nada del lado de las emociones. Bien, y con respecto a las horas de sueño recomendadas, ¿cuántos son realmente? Porque algunos te dicen 6, 8, otros 7. ¿Cuál es exactamente el horario más recomendado? Yo sé que después depende de cada cuerpo. Tal cual, depende de cada cuerpo y depende de cada etapa también. Una cosa que estamos hablando ahora de un adulto promedio, por ejemplo, que tiene ya un bebé recién nacido es una cuestión. Después ya un niño, también, como están creciendo más, necesitan más cantidad de horas de sueño que un adulto. Y ya un adulto promedio, lo mínimo, lo que se aconseja mínimo siempre son 7 horas. 7. Es decir, eso como una cuestión, una medida estándar para un montón. ¿Puede haber alguna persona que duerma un poco menos y diga como que anda perfecto? Sí, pero lo que se aconseja siempre, lo ideal serían 7 horas o más. Algunas personas necesitan capaz 7 horas más o menos, algunos 7 y media, 8, 8 y media. Tampoco es aconsejable dormir tanta cantidad de horas de sueño, tampoco 12, a veces resulta excesivo. Pero en promedio son 7 horas como lo mínimo, o si alguno capaz necesite 8 horas o un poco más. Yo a veces me pasa, justamente que hablabas, de dormir a veces un poquito de más. Yo me despierto con dolor de cabeza después de dormir de más. No le encuentro la explicación, es decir, estoy ultra descansado, estoy re bien. Cuando duermo quizás menos, ahí no me duele. No termino de entender un poco eso. Si pasa algún proceso que se inflame algo, no sé, no le encuentro. No, es que para tener más que nada una regularidad en cuanto al tema del sueño, tiene que ser esa cuestión que uno debería dormirse todos los días a la misma hora y levantarse en promedio a la misma hora, para poder mantener una estructura de sueño en la cual uno se mantiene bien y no se estén como desregulando o se estén como desfasando los usos horarios, digamos. Entonces, en ese sentido es que si uno duerme de menos, está mal. Como si también si uno se pasa por demás de horas en la cama, también tampoco está bueno. Y uno se levanta más cansado, como decís, más con dolor de cabeza, o a veces como dolores físicos, o puede aparecer algún tipo de malestar así a ese nivel. Y estas etapas que vos mencionabas, ¿se pueden ir repitiendo en el ciclo de sueño? Si vos te despertaste, no sé, a las 3 de la mañana, volvés de vuelta a entrar a esas etapas. ¿Hay alguna relación con eso o es todo de corrido? Lo ideal, una cosa como decirte lo que sería perfecto, es que uno se acueste todos los días a la misma hora, uno tenga de 7 a 8 horas de sueño y que uno debería dormir de corrido toda la noche, aunque sea la mayor parte de todas las noches. O que si te levantás en un momento, te despertás, uno rápidamente se pueda volver a dormir. Hay personas que se despiertan en la noche y capaz están 1 o 2 horas que no pueden volver a conciliar el sueño. A ese nivel un poco como que varía. Lo que tiene que si uno ya se despierta en la noche y le tarda más en volver a dormir, se dice que uno puede llegar a perder hasta 25 minutos de sueño profundo de buena calidad. Sobre todo lo que tiene el tema del sueño, tiene como una serie de etapas y de picos que donde volvés a estar de vuelta despierto, volvés lentamente a todo el ciclo de sueño, hasta un sueño más profundo, un sueño más de mejor calidad. Entonces, si uno se despierta en la noche por algo, ya sea a ir al baño, porque algo te despertó, lo que pasó, uno tarda mucho más en volver a iniciar ese tipo de sueño. Entonces, al final de la noche, justamente se acota, a la mañana digo, se acota bastante las horas que uno durmió de buena calidad. Y si te despertás en la etapa de sueño profundo, ¿te puedes sentir mucho más cansado? Sí, eso tal cual.
Si vos recién te quedás dormido, por ejemplo, ante el mínimo sonido o lo que pasa, ya te despertás y estás como atento, alerta, y es como que puedes captar todo bien lo que está pasando. Si justamente ya te dormís, entras a una etapa más profunda de sueño y justamente te despiertas en ese momento, ya un simple estímulo no te despertaría. Ya tiene que ser un estímulo más fuerte, más pesado, ya tiene que ser una alarma que esté sonando un buen tiempo, o te tiene como que sacudir un poco. Y si vos te despertás ahí, estarías muy atontado, muy aturdido, como que mirás la hora, no sabes si es temprano, si es tarde, estarías como medio como desfasado. Tardarías unos segundos, unos minutos como en levantarte bien y como bueno, ya como que activás. Pero te lleva más tiempo. Sí, tenés que volver a prender Sí, la máquina, básicamente. Y la siestita, ¿es buena? ¿Es mala? ¿Cuál es la duración específica? Si hay o no, lo recomendado. Sí, bueno, eso varía. Lo que tiene lo ideal es que si uno duerme bien toda la noche, lo ideal es que uno no debería sentir la necesidad de dormir siesta a la tarde. Eso sería como lo ideal. Uno sí, cuando se levanta a la mañana debería sentir como que, bueno, ya tiene un nivel de energía como que está bien y no sentir como las ganas de volver a dormir, como la necesidad, como que el cuerpo te lo pida. Eso sería como lo perfecto. Ahora, si uno duerme una siesta, si uno no está acostumbrado a dormir siesta y capaz duerme, capaz se te desregula un poco, te sentís un poco más mareado. Si uno viene durmiendo bien, lo ideal es que la siesta debería ser, se dice, de 20 minutos a media hora, para que no te afecte la estructura del sueño a la noche. Es decir, si vos, por ejemplo, te quedas dormido 20 minutos, media hora, ya sea en un sillón o en la silla mismo, o te recostás, sería un sueño más superficial, que no llegas a una etapa tan profunda del sueño, y cuando te despertás ya estarías mucho más lúcido, más atento y más conectado. Porque si ya completás, por ejemplo, un ciclo completo de sueño, de 1 hora y media, 2 horas de sueño, ya a la noche te va a costar mucho más dormir. O sea que por eso cuando te dormís esas siestas Claro. de un día de lluvia y demás, a la noche después te cuesta un montón intentar descansar. Y con respecto a hábitos, en este caso, los peores hábitos antes de dormir, ¿cuáles son? Bueno, hay toda una parte de lo que son las pautas de higiene de sueño y una serie de recomendaciones que se hacen para una buena calidad de sueño. Eh, un poco yendo un poco a la inversa, yendo hacia los buenos hábitos de sueño, uno debería evitar sobre todo el tema de todos los estímulos que te activen tanto antes de descansar. Una buena calidad de sueño antes de dormir, uno debería empezar a bajar sobre todo el tema de las luces, todo lo que es la luz azul, y debería hacer una luz más tenue, capaz, mucho más cálida, e ir bajando los estímulos. Después el tema también de lo que sea la música, los sonidos o el televisor, también si se pueden apagar, o ir bajando los estímulos, y uno no debería ponerse a hacer antes de dormir nada que sea tan activador, ni una actividad física que sea tan intensa, ni poderse hacer una tarea, por ejemplo, cognitiva, como estar trabajando en algo que sea muy importante o estar estudiando algo que sea muy difícil, sino que debería ser algo que te haga un retorno a la calma y te permita como bajar bien. Bien. Todo lo que implique justamente el estar tan estimulado, tan activo y una serie de hábitos a ese nivel, desregulan más que nada el momento del sueño y no te dejan descansar bien. Yo conozco a alguien que va a estar viendo el podcast que le gusta tomarse un café antes de dormir. Y un café, no te hablo un instantáneo, un café expreso. Claro. Es lo peor que puede hacer, ¿no? Claro. Ahora, hay gente que lo toma y duerme como si nada, que bueno, son los menos, ¿no? O gente que se duerme mirando televisión, por más que no esté aconsejado. Lo que tiene el café, que es un psicoestimulante en un punto, tampoco tan fuerte, pero tiene una vida media de café de 5 horas en el cuerpo. Vos cuando tomás un café tarda más o menos media hora en empezar a hacer el efecto, que inhibe lo que es la vida de la adenosina, y tiene una vida media como de 5 horas. Entonces, parte de las pautas de higiene de sueño es que ya después de las 6 de la tarde se aconseja no tomar café ni mate. Entonces, por eso se indica más que nada esa cuestión de no estar tomando café ya tarde noche, de evitarlo, menos el café después de la cena, y luego con el tema del mate. Más de la mitad estamos en el horno. Hay algunos que toman mate antes de dormir directamente. Exactamente. Así que el café entonces, ¿y el mate también hace efecto media hora después o solamente...? En promedio sí, parecido. Y tiene un mecanismo de acción muy parecido, es similar al café. Y eso que dicen de tomarte un café, dormirte 20 minutitos y después te hace efecto. Yo lo intenté, es imposible. No llego a dormir. Hay gente que te plancha enseguida, pero... sí, pero porque no tenés el hábito. Lo que tiene el tema de la siesta, una siesta al sumo de 20 minutos, media hora,
como lo ideal, o si es un poco más, bueno, tampoco es tanto. Si vos ya lo venís practicando, que tenés una regularidad, te funciona mucho mejor. Si no estás acostumbrado y un día lo haces, capaz te sentís más dormido de lo común o te cuesta conciliar el sueño. Eso es lo que sí es el tema de la siesta del café, es como el café tarda ese promedio, tal cual decías, media hora en empezar a hacer efecto, dicen, bueno, te haces un café, te lo tomás, te tirás a dormir una siesta cortita y ya cuando te despertás tenés el beneficio de que estás más despierto por la siesta y empieza a hacer efecto incluso el café. Es como que tenés doble beneficio en ese punto. Entonces el secreto es el hábito en todo. Tal cual. Pero hay un montón de personas que les sirve, pero es más como el tema de la regularidad. Es como, por ejemplo, parecido, ¿no? Al tema de mindfulness o la meditación, que se empieza a ver el efecto más que nada después de un par de semanas de empezar a aplicarlo. Al inicio cuesta, pero después, con cierta regularidad, se empieza a notar los efectos y todos los beneficios. ¿Cuáles son las patologías más comunes que afectan al sueño? A nivel físico hay un montón de situaciones que pueden pasar. Por ejemplo, que una persona esté con algún padecimiento físico, por ejemplo, dolor de alguna parte del cuerpo, que esté con un estado gripal que no le permite descansar bien, sobre todo pues no te deja respirar como debería, o que incluso esté con dolor de cabeza o con alguna cuestión, eso es muy común. Después, como de padecimientos psíquicos, sobre todo lo que sean los cuadros de ansiedad, factores estresantes, una persona esté pasando por un estado de mucha angustia o incluso por un cuadro depresivo, esos son como cuestiones que pueden afectar bastante. Y después en torno también como cuestiones más del ambiente, que también, que a veces las condiciones para ir a dormir tienen que ser ciertas óptimas, que tienen que haber ciertos factores más que nada en cuanto a la temperatura, que no haya ni mucho calor ni mucho frío, cuestiones que no haya mucho ruido, el tema de la luz, o también tener cierto espacio de privacidad. Entonces son un montón de factores que pueden como desencadenar, pero a nivel, digamos, de enfermedades, desde lo que se te ocurra, puede llegar a tener una repercusión en el momento del sueño. Y conozco gente que duerme las 8 horas, que cumple con todo, ni más ni menos, y se despierta cansada igual. ¿Tiene que ver un poco con estas patologías, con enfermedades o es algo distinto? Sí, siempre todo cuadro de insomnio, ya cuando incluso están prolongados en el tiempo, no es que una vez que no puedo dormir y el resto de los días bien, bueno, eso puede pasar algún día, que por algún motivo uno no descanse. Pero siempre que hay un trastorno más que nada, o que uno sospecha un trastorno de insomnio, siempre se tiene que estudiar, se tiene que hacer una evaluación. Puede pasar, por ejemplo, por alguna cuestión médica, que la persona tenga un padecimiento, por ejemplo, hormonal, por ejemplo, un cuadro más como hipotiroidismo, que esté pasando por un cuadro más como de anemia, o una enfermedad médica que le genere más fatiga, más cansancio, o justamente al momento de dormir, que capaz no tenga una buena calidad de sueño como la persona espera. Por más que capaz no se despierta en la noche, pero llega a un sueño más superficial, que no llega a tener los momentos de un sueño tan profundo, tan reparador, o que tenga una serie como de factores, por ejemplo, que capaz se despierte en medio de la noche, por ejemplo, por un cuadro de apnea de sueño o un tipo de padecimiento. Celular, antes de dormir, ¿sí o no? Lo que aconsejan las pautas y las guías internacionales de los tratamientos de sueño es que no. Lo que es el tema de la luz azul, que tienen todos los dispositivos electrónicos, las pantallas, la computadora, el celular, televisor y demás, eso es justamente lo que estimula, como decíamos, este núcleo del cerebro, este núcleo supraquiasmático, y lo que tiene el tema de la luz es un estímulo continuo que nos mantiene despiertos. Si hay luz, es de día, tengo que estar despierto. Eso como la señal que interpreta el cerebro. Entonces lo que tiene el tema de la luz azul nos mantiene muy despiertos. Como te digo, hay gente que se queda dormida mirando televisión y no tiene ningún problema para dormir. Bueno, eso es como lo ideal, ¿no? Como uno que come lo que quiere y nunca engorda. Pero lo que tiene al momento de descansar, siempre lo que es el tema, todo lo que sean dispositivos electrónicos y el tema de la luz, se aconseja 2 horas antes de dormir ir bajando poco a poco, de forma progresiva, todos los estímulos y ya el celular lo dejas cargando y no lo tocas más hasta el día siguiente. Bien, y ahora yendo un poquito más a los fenómenos extraños que puede haber con esto del sueño. La famosa parálisis del sueño. ¿Qué es y por qué a veces hay personas que sienten que hay una presencia incluso cuando se despiertan, que no se pueden mover, que se sienten como atados? Ven todo, pero el cuerpo es como que no les funciona. ¿Qué pasa con esa parálisis? Lo que tiene la etapa cuando estamos soñando, lo que es la etapa de sueño REM, se llama justamente la etapa en la cual todo nuestro cuerpo está quieto, está en un estado así de atonía muscular, que no tenemos movimientos, no nos movemos, nos quedamos quietos en su mayoría, pero los ojos abajo de los párpados sí se siguen moviendo. En la etapa de sueño REM es donde estamos soñando, donde digamos tenemos un montón de procesos que soñamos con cosas que vemos en el día, cosas que pensamos, o como cosas que a veces parezcan que no tengan sentido. En esa etapa de sueño REM, el cerebro está como lo más parecido como si estuviera despierto. Ahora, en esa transición de la etapa de sueño REM un poco a la vigilia,
digamos, no estamos plenamente como conscientes del todo, no estamos como lúcidos a ese nivel. Y puede pasar en esa transición, más que nada ese fenómeno de la parálisis de sueño, que es una vivencia que es muy, muy fea, en la cual la persona no se puede mover, está quieto, está paralizado, pero empieza a estar como un poco más despierto. Entonces es un estado en el cual puede llegar hasta incluso abrir los ojos, como estar más o menos despierto, lúcido hasta cierto nivel, medio somnoliento igual, pero no se puede mover, que todavía permanece en esa etapa, en ese estado de la etapa. Ahora, en esa transición, cuando pasamos de la vigilia, de estar despierto, a estar dormidos, hay una serie de fenómenos que se llaman alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que son fenómenos benignos, transitorios, que no tienen nada de malo, en la cual nos estamos quedando, por ejemplo, de estar despiertos, estamos pasando la etapa del sueño y podemos llegar a tener como fenómenos o percepciones o sensaciones medio raras, parecido como si fuera una alucinación, pero que es totalmente benigna y que no tiene ningún problema de salud mental. Y lo que tiene lo mismo cuando nos estamos despertando o en esos momentos de transición de estar dormidos a despiertos, podemos llegar a tener esos fenómenos también de alucinaciones o percepciones medio raras, como por ejemplo personas que han descrito llegar a sentir como la presencia de alguien en la habitación, o que alguien tenía parado encima, o que tenía alguien parado sobre el pecho y que no le permitía levantarse. Eso puede llegar a pasar. Con respecto al sueño, yo había escuchado que uno recuerda lo que soñó los 5 minutos antes de despertarse. ¿Es cierto eso? ¿Podemos recordar varios sueños? ¿Qué hay dentro de ese misterio? Para mí es un misterio porque son tan reales a veces esas cosas. Lo que tiene el momento del sueño, lo que se habla como de los ciclos de sueño, un ciclo de sueño pasando por un sueño más superficial, una fase de sueño número 1, fase de sueño número 2, número 3, a la etapa del sueño REM, en promedio, como se dice, como un ciclo completo de sueño, son en promedio como 90 minutos. En promedio una persona, si tuviera una buena calidad de sueño, durmiera 8 horas y demás, se dice que puede tener de 4 a 6 ciclos de sueño por noche. Más que nada las etapas de sueño REM, cada vez a la noche se van como largando más las etapas de sueño REM, y en sí uno sueña durante toda la noche. Ahora, el momento de despertarse, cuando uno está más próximo de levantarse de la cama, ahí justamente ya se empieza a ver más actividad más cortical en el cerebro, uno se empieza a despertar un poco más, entonces es el momento en el cual uno puede llegar a recordar lo que soñó la noche, más que nada el último sueño. Ahora, si vos te despiertas a mitad de la noche por algún motivo, te vas a acordar lo último que estabas soñando. Pero salvo que ese sueño haya sido tan intenso que te despertó una emoción que te hizo levantarte o saltar de la cama, capaz lo que soñaste a mitad de la noche no te lo acordás, pero sí te acordás lo último que soñaste cuando ya estás más próximo a levantarte. Comer algo que te caiga pesado, ¿te puede alterar algo con el sueño, una pesadilla o algo relacionado? Sí, no sé si de una forma tan directa, pero sí el tema de una comida muy copiosa, se dice, muy cargada, muy pesada, que el cuerpo tarda más en hacer, digamos, la digestión, sí, justamente al momento de dormir te puede como afectar, cosa que no te resulte tan fácil entrar en esa etapa del sueño. Por eso parte de las pautas de higiene de sueños, que al momento de dormir uno tenga una cena un poco más liviana y se puede hacer un poco más separado a la hora de dormir. No que no sea tan inmediato que uno termine de comer y ya se acuesta automáticamente. ¿Cuánto se recomienda? ¿1 hora, 2 horas? Sí, 2 a 3 horas en promedio. Hay otras culturas que cenan mucho más temprano y se acuestan muchas más horas después de diferencia. Sí, acá en Argentina cenamos a las 9, 10, y en otros lugares yo sé que a las 6 de la tarde están cenando, cosa que, bueno, para esta parte biológica es espectacular. Pero para los ritmos, para el trabajo y demás, la sociedad como que nuestra sociedad no se adaptó bien a todo eso. Con respecto al tema de las personas que se suelen despertar a la misma hora, 4 de la mañana, 5 de la mañana, sin ningún motivo, pero ya como un hábito frecuentemente, ¿hay alguna explicación con eso? ¿Es porque el cerebro se acostumbró o hay alguna cuestión que le está afectando y no lo sabe? En sí depende más que nada del caso. Una cosa es, por ejemplo, cuando se estudian los cuadros más que nada de insomnio, uno puede detectar que a veces hay personas que le cuesta quedarse dormida, que es en la etapa inicial del sueño. Hay trastornos de sueño de mantenimiento, que uno se duerme y a la noche a lo sumo se despierta. Y hay personas que pueden pasar que tienen lo que llama como el despertar precoz, que se despiertan como hasta 1 hora y media antes de lo que deberían y aún así sienten que les faltó más ganas de dormir. Ahora, después está lo que es también el tema del cronotipo, que todas las personas en promedio tienen cierta regularidad en cuanto al tema del sueño. Hay personas que, por ejemplo, su momento como de mayor lucidez es más a la mañana, que capaz se despiertan y rápidamente ya sienten una activación
un nivel de alerta y muchas ganas de hacer cosas. Y hacia la tarde-noche es como su momento que están como más cansados, que por ejemplo se despierta temprano y se acuesta temprano. O hay personas que tienen, por ejemplo, lo opuesto, que se levantan más tarde y se acuestan más tarde, viste, un cronotipo más que cuando se despiertan tardan un rato en activarse y hacia la tarde-noche es su momento de mayor lucidez, entonces después se acuestan un poco más tarde. Y hay personas que tienen un estadio medio intermedio. Ahora, el tema de las rutinas que tenemos justamente nos van como manteniendo cierta regularidad en cuanto a eso. Si una persona trabaja el mismo horario todos los días, por más que justamente un día tenga franco, se va a despertar más o menos a la misma hora de forma natural. ¿Cuándo se recomienda tomar las pastillas para dormir? Las famosas pastillas que justamente te las tiene que recetar un psiquiatra. Sí, en sí depende, siempre se pueden evitar, mejor. Sí, lo primero que todo, digo, cuando hay una persona con un cuadro más de insomnio, lo que se estudia es más que nada detectar si no hay como algún factor asociado que pueda estar generándole ese tema de malestar. Si no hay ningún padecimiento médico, si no hay un padecimiento, por ejemplo, respiratorio, que le pueda estar pasando y que por lo tanto se despierte. Si no tiene un problema, por ejemplo, por la parte de neurología, movimientos anormales o síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, o un padecimiento clínico o lo que fuera, siempre hay como que estudiar eso. Después uno con lo que empieza a indicar más que nada son el tema de las pautas de higiene de sueño, toda una serie de hábitos saludables al momento de dormir que justamente te van llevando a ese estadio en el cual te permiten tener una buena calidad de sueño. Y si aún así, a pesar de un montón de cuestiones, la persona le sigue como costando dormir, sí está en lo que son el tema de una serie de tratamientos farmacológicos que pueden ayudar al tema a recuperar más que nada un hábito de sueño. ¿Qué es ese síndrome de las piernas inquietas? Me entró la duda. ¿Qué es? No, es un síndrome de la parte justamente de neurología, que en la cual la persona cuando duerme tiene como ciertos movimientos más involuntarios a la noche, como una serie como de espasmos musculares, que te genera un nivel como de activación y te despierta. Es como que te pega como una sacudida en la cual se despierta, entonces, por más que tenga una etapa más profunda del sueño, vuelve hacia un estado más como de vigilia, entonces le puede afectar más que nada durante la noche. Eso es interesante, no lo conocía. Y estas pastillas que recién comentabas, ¿generan alguna dependencia? ¿Se recetan por un tiempo determinado? ¿O cómo es toda esa situación? Si se utilizan de la forma como deberían, a la dosis, de una forma más que nada controlada, no hay ningún problema. Lo que sí tiene más el tema del riesgo de dependencia es cuando se utilizan de cierta forma en la cual no está indicado o cuando uno lo toma de cierta forma muy irregular o para algo por lo cual no fue indicado. Siempre todo tratamiento, que medicaciones por dormir, hay una lista muy grande de opciones, siempre uno busca de la medicación que dure el menor tiempo posible, que tenga la menor tasa de efectos secundarios y sobre todo también esto, como decías, que dure el menor tiempo posible. Lo que tiene el hecho de dormir versus no dormir es que no dormir es muy malo para el tema de la salud, tiene un montón de problemas asociados a nivel cardiovascular y un montón de cuestiones. Entonces lo que tienen estos medicamentos, la gran mayoría son súper seguros y usándolos de forma como deberían, no hay ningún problema para aplicarlos. Así como si uno está con una infección y toma un antibiótico, usándolos bien es algo similar. Como te digo, ya usándolo de una forma que no se debe, sí puede generar problemas. Lo que tiene el tema del sueño, uno tiene como que acostumbrar al cerebro a dormir bien de vuelta. Entonces son medicamentos que se dan a lo sumo por un tiempo, por unas semanas, cambiando una serie de hábitos o tratando justamente la cuestión, por ejemplo, que está asociada. Y si después la persona tiene una regularidad en sueño, se pueden ir dejando paulatinamente y la idea obviamente es que después no hagan falta. Y hay varios tipos de fármacos o hay una familia especial sobre esto. En sí hay como un grupo de los que son los más comunes, como un grupo de primera línea que son los hipnóticos, que son medicamentos que llaman que son como inductores del sueño. Hay algunos que duran pocas horas, por ejemplo 2 a 4 horas en la etapa más inicial del sueño, a unos que duran más, como 6 a 8 horas. Después hay una serie de medicamentos que llaman ansiolíticos, o que llaman el grupo químico, llaman las benzodiazepinas, como alprazolam, clonazepam, lorazepam, que también tenés que algunos que son más fuertes y duran más tiempo, algunos que son más suaves y duran menos tiempo. Y ahí también entra en juego un poco la tolerancia de cada uno. Hay personas que tienen una tolerancia que capaz toman un cuartito de una medicación y ya con eso se duermen, o tenés alguno que capaz tiene que tomar mucha más cantidad para llegar a ese efecto. Y lo que tiene después también, aparte de estos hipnóticos y el tema de estas benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, hay otra serie de medicamentos que se utilizan para dormir también. Más como, por ejemplo, si es el grupo de algunos antidepresivos o algunos medicamentos como parecidos a estabilizadores del ánimo y demás, que tienen un efecto sedativo muy bueno que justamente se dan para eso. Siempre depende también del tema del tratamiento de la causa.
Si, por ejemplo, una persona estuviera con un trastorno de ansiedad, con un padecimiento de mucho estrés, capaz le das una medicación que le ayuda a regular eso y que de paso le beneficie el momento de descansar.